Bueno, el tema de esta mañana es salvarme y salvar. Sería bueno que si tienen un donde anotar, pues apunten ahí en la mano de la novia, aunque sea ahí apunten. O donde ustedes puedan apuntar, ¿verdad? Y si no, pues pueden ver esta prédica en la tarde o por el canal de YouTube que también tenemos. Muy bien. Como les comentaba, el tema es salvarme y salvar. Muchas veces nosotros, en momentos complicados y difíciles, nosotros nos salvamos primero nosotros que al resto de las personas. Me recuerdo que en un retiro de pastores fuimos a un hotel y total de que el ascensor se trabó. O sea, íbamos bajando y se quedó literalmente a medio piso. O sea, se abrió la puerta, pero había más hacia arriba que hacia abajo. Y total que uno de los pastores que iba ahí con nosotros tenía claustrofobia o padecía de eso. Si usted pregunta si eso se come, definitivamente no se come. Ese es temor a estar en un lugar encerrado. Y total que él se empezó a descomponer. Ya no respiro. ¿Qué pasa? ¿Qué? Y nosotros, no hombre, tranquilo, confía en el Señor, vos sos pastor. Empezamos a molestarlo, ¿verdad? Pero él se empezó a descomponer completamente. Y en eso se empezó a apachar los botones y se abre la puerta. Y no le importó si ahí estaba su esposa, sus hijos chiquitos. Él viene, se abre la puerta y se encarama y se sale. Y total de que después molestándolo, ¿verdad? Le dijimos, qué bárbaro, ¿verdad? Vos hiciste eso adrede para que Dios se llevara a tu esposa, ¿verdad? Que no sé qué, empezamos a molestarlo. Pero en situaciones complicadas, nosotros preferimos salvarnos. No todos, por supuesto, pero ahí obviamente uno mira primero por uno y después mira por otras personas. Pero en el reino de los cielos es completamente diferente. ¿Cuál fue el gran problema? Y hoy vamos a estudiar doctrina básica. El gran problema es que en este caso en Romanos 3:23 detalla cuál era el problema. Y el problema dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ese es el gran problema, que toda la humanidad, todo ser vivo había pecado y todos estábamos fuera de la presencia de Dios, fuera en este caso de ser salvos. Y ese era el gran problema. Si alguien te pregunta, pero mira, ¿cuál es el problema? ¿O por qué tengo que recibir yo a Cristo? Llévalo entonces, en este caso, a Romanos 3:23. Y tú dile que en este caso todos, sin excepción a nadie, estábamos destituidos, estábamos alejados. No podíamos acercarnos a Dios. E inclusive, nosotros que somos gentiles, que no somos judíos, pues por consiguiente aún peor. Pero en este caso, en el cielo se estaba orquestando, se estaba planificando un plan de salvación. Y ese plan de salvación está en Juan 3:16 y 17. La palabra del Señor dice, inclusive no lo sabemos de memoria muchas veces, ¿verdad? Que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Por qué razón? Porque el mundo ya estaba condenado. Entonces acá dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Hermano, mira, está bien celebrar en diciembre el nacimiento de Cristo o en Semana Santa la muerte, etcétera, etcétera. Pero en este caso, muchas veces le quitamos la importancia y del por qué vino Cristo a esta tierra. Cristo no vino para que el 24 estrenes o que regales juguetes o si colocas arbolito, está bien, ¿no? O sea, si nos ponemos a discutir y ese es otro tema aparte. Pero el centro de esa reunión es recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Usted no me va a dejar mentir para Semana Santa. Y tal vez voy a herir un poco de susceptibilidades. Pero para Semana Santa,
los días previos al domingo de resurrección, las calles se llenan. Pero el domingo de resurrección, que es lo más importante, ahí tendrían que dar gritos de júbilo, salir todos a la calle y celebrar realmente la resurrección de Cristo. Pero ¿qué pasa? ¿Nos importa más matarlo? Nuevamente, que la resurrección. Porque si Cristo no hubiese resucitado, por consiguiente, nosotros no hubiésemos alcanzado esa salvación o ese rescate. Por eso en este caso, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces viene Dios y dice, ok, Romanos 3:23, todos pecaron. ¿Cuál es el canal? ¿Cuál es el vehículo? ¿Cuál es la forma de salvación? Únicamente enviando a Cristo, que muera como un cordero, que derrame hasta la última gota de sangre. Escúchame esto, a Cristo no lo mataron los judíos. Él automáticamente, Él derramó toda su sangre y por eso Él murió, porque en este caso derramó su última gota por amor a ti. Cuando Él dijo, Padre, consumado es, ahí terminó todo. Y en este caso, viene Jesús y dice, bueno, la palabra del Señor dice que Dios envió a su Hijo al mundo no para condenarlo, porque ya estaba condenado, como les digo, sino que lo envió en este caso para salvar al mundo. Entonces, pregunto en esta mañana, ¿cuántos de los que están acá ya aceptaron a Cristo como su único y suficiente Salvador? Levante su mano. ¿Todos? ¿Todos? Gloria a Dios. Buenísimo. Si hay alguien en este caso, déjame decirte que te estás perdiendo el mejor regalo, no solo de hoy, no solo de mañana, sino el mejor regalo por la eternidad. Si alguien nos está viendo y no ha aceptado a Cristo, yo quiero invitarte que tú abras tu corazón y que reconozcas que eres pecador y que necesitas que Cristo te salve. ¿Por qué razón? Porque esa es la forma de salvarnos a nosotros. Y dentro de esto, no se trata solamente de aceptar a Cristo y ahí ya me gané la salvación, sino que hay que cuidar nuestra salvación. ¿Cuántos de nosotros, sinceramente, hermanos, nos hemos ido a dar una vueltecita por el mundial, dirían por ahí, por el mundo? Cuando nos hemos ido así como resbalados, aquí me gusta un poco, ahí donde hay alegría, donde hay licor, donde hay esto, donde hay lo otro, etc. ¿Cuántos de nosotros así sinceramente? Pero no vas a decir sí, amén, sino mucho color, ¿verdad? Pero dentro de ti, respóndete, ¿cuántos nos hemos ido al mundial a darnos un colazo? Solo para ver cómo es. Creo que todos en algún momento, ya sea pequeño o grande, nos hemos perdido en el camino. Pero lastimosamente ahí es la única forma que se pierde la salvación. Teológicamente hay una discrepancia de si la salvación se pierde o no se pierde. Alguien habla de la hipergracia y dice que aunque ya haya aceptado a Cristo en su corazón y se regresa al mundo a ser violador, matón, chismoso, porque el chisme es pecado también, etcétera, etcétera, no importa lo que él haga, la gracia de Dios todavía lo salva. Pero si vamos bíblicamente, definitivamente no es así. El punto es que nosotros tenemos que guardar esa salvación. A ver, Jerry, ¿te recuerdas los títulos de los vehículos antes? Ahora es electrónico todo. Pero los títulos de los vehículos, ¿uno dónde los guardaba? En un lugar muy secreto, ¿verdad? Porque si alguien tenía el título, te lo podía robar. Entonces ese título valía mucho y uno lo guardaba. Mientras más caro el carro, más valioso el título. E inclusive el carro no tenía tanto valor como el título. Y uno guardaba el título en lugares así donde ni la suegra sabía dónde estaba el título. ¿Por qué? Porque tenía un gran valor. Ahora, nuestra salvación, nosotros tenemos que guardarla en el lugar más seguro. Mira lo que dice Filipenses 2:12.
Filipenses 2:12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Aquí viene Pablo y le dice a la iglesia de Filipos: oiga, mire, está bien que se porten bien cuando yo estoy, pero pórtense bien aún más cuando yo no estoy. Y eso es lo que pasa. A mí me da risa porque a veces yo voy entrando a algún lugar donde están hermanos o jóvenes y dicen: ahí viene el pastor, ahí viene el pastor. Como que, como que si yo fuera el verdugo, como que se cargara una pistola de electricidad o algo y alguien está haciendo algo malo, y ahí para que se electrocute un ratito. Pero realmente no es en este caso de tener temor a una persona, sino temer a Dios. Porque en este caso, me recuerdo que hacía muchos años atrás, me recuerdo que había unas pulseras y unas playeras que hacía una pregunta: ¿qué haría Cristo en mi lugar? Por ejemplo, si yo voy a hacer algo malo, ¿qué haría Cristo en mi lugar? ¿Lo haría o no lo haría? Y muchas veces nosotros hacemos las cosas sabiendo que está mala, y ahí en este caso tenemos aún doble forma de hacer malas cosas. Entonces, en este caso, en Filipenses 2:12, nos exhorta a que guardemos nuestra salvación con temor y temblor. La palabra de Dios habla de las vírgenes prudentes y las no prudentes, las sensatas y las insensatas. Y en este caso, mira esto. La palabra del Señor dice que cómo va a venir Cristo en su segunda venida. ¿Va a anunciar su venida? Van a sacar vallas publicitarias: prepárate, Cristo viene tal fecha. Van a sacar anuncios en la televisión, en las redes sociales para que nos preparemos. No. ¿Cómo dice la palabra del Señor que va a venir Cristo en su segunda venida? Como ladrón en la noche. ¿Acaso, hermano, el ladrón le dice: mire, discúlpeme, vecinita, pero hoy en la noche voy a entrar, en la madrugada voy a entrar a su casa a robar? Oye, por favor, ahí me deja abierta la puerta. No, definitivamente no. Qué bueno fuera que le avisaran a uno, ¿verdad? Mire, hoy le voy a robar su carro, por favor, déjemelo ahí y déjele un lugar donde no hayan cámaras, por favor. No, el ladrón llega sin avisar. Y el Señor Jesucristo en su segunda venida va a venir de esa forma, sin avisar. Entonces, por consiguiente, nosotros tenemos que mantenernos firmes, guardar nuestra salvación. Yo platicaba con unos jóvenes hace unos días y a él le gustaba mucho fumar. Y total que él me decía: mira pastor, a veces yo no voy a la iglesia porque mi esposa me dice: ya vas. Bueno, él fuma. Y en eso le dice: mira, vamos a la iglesia o vamos a tal lugar. Y la esposa le dice: bien, vamos, que no sé qué. Pero me dice: yo tengo cargo de conciencia porque yo fumo, pero hay una necesidad de ir a la iglesia. Ahora, hagamos un paréntesis. Hablando de fumar, en este caso es el hecho de que hay cosas que dañan el templo y la morada del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo. Entonces, por esa razón, en este caso no es bueno fumar. Entonces, en este caso, ella le dice: no, hombre, vamos a la iglesia, no importa cómo estés. Y yo le digo: mira, tu esposa tiene razón, porque Cristo no vino por los que están sanos, sino Cristo vino por los que están enfermos. ¿Y cómo vamos a quitar nuestros vicios, nuestros pecados, nuestras tentaciones? ¿Cómo creen ustedes que la vamos a quitar? ¿Con nuestras fuerzas? La palabra del Señor dice que la fe viene por el oír el consejo de la vecina. No, la fe viene por el oír la palabra del Señor. Bueno, si la vecina te aconseja con la palabra del Señor, enhorabuena. Pero en este caso, la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Entonces, si los que están acá o los que nos están viendo tienen todavía ciertas cosas que todavía ahí están en la lucha diaria, no importa, vénganse. ¿Por qué? Busquen al Señor. ¿Por qué? Porque en este caso Dios puede cambiar y transformar tu vida.
Porque si en este caso estás esperando cambiar primero para venir a la iglesia o buscar de Dios, definitivamente nunca vas a venir. Definitivamente. ¿Por qué? Porque somos personas, individuos con imperfecciones. Somos personas que tenemos complejos, tenemos debilidades, que esto y lo otro. Pero solamente por medio de Cristo es el que va a empezar a cambiar y a transformar. ¿Y cómo hace eso el Señor? Por medio de su Espíritu Santo. Cuando tú recibes a Cristo, eres impregnado por el Espíritu Santo. Y ahí empieza a obrar el Espíritu Santo con el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ahí es donde el Espíritu Santo empieza a cambiar. ¿Cuántos de nosotros éramos bien hablados antes? No digan amén. ¿Cuántos de nosotros éramos mal pensados? ¿O cuántos de nosotros hacíamos otras cosas que no voy a decir? Creo que todos. Pero buscando del Señor hemos sido de gloria en gloria, de victoria en victoria, de transformación en transformación. Y esa es la idea. Ahora, esto se trata de mi salvación, se trata de tu salvación. La salvación es personal, no es transferible. Como mi mamá aceptó a Cristo y de igual forma yo, su hijo, también soy salvo. No, la salvación en Cristo Jesús es personal. Ahora, cuando viene Cristo a esta tierra, dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y eso es lo primero que Cristo dice. Para los que están conectándose los jueves en Gracia en el Hogar, estamos hablando precisamente de eso, del reino de los cielos. Y cuando viene Jesús, dice específicamente eso: el reino de los cielos se ha acercado. Pero primero dice arrepentirse. Cuando tú aceptas a Cristo, tú te haces parte del reino de los cielos. Y con esto voy a ir terminando. Empieza a preparar a unos hombres que humanamente no estaban preparados a nivel de teología, de estudios, sino en este caso Jesús empezó a tomar a pescadores, a recaudadores de impuestos, tomó a un seguidor que era doctor, etcétera, etcétera, y los preparó por un tiempo determinado. ¿Y qué fue lo que les dijo Jesús cuando iba ascendiendo a los cielos? Acompáñame a Mateo 28, 18 al 20. Y la palabra del Señor dice: Jesús se acercó y les habló diciendo, Mateo 28, 18 al 20. Dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, imagínate acá, dice por tanto, esta es una orden. Le dice: no hay opción, hay que hacerlo. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que en ese lapso de tiempo les he enseñado. He aquí, dice la palabra, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. El plan de salvación se orquestó porque en Romanos 3:23 dice: porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En Juan 3:16 dice que Dios te amó y mandó un salvoconducto que se llama Cristo. Y no le importó ser igual a nosotros. Se despojó de su divinidad y llegó a la cruz como un cordero para pagar ese precio que nosotros tendríamos que haber pagado, pero definitivamente no podíamos pagar. Y vino a esta tierra a morir. Bueno, vino por dos cosas. La primera es para pagar el precio en la cruz del Calvario y resucitar al tercer día. Y ahora, gloria a Dios, está sentado a la diestra del Padre, dice su palabra.
Y eso es el paso número 1. Venir a esta tierra, pagar el precio. Paso número 2. Instruyó a 12. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que continuaran ese plan de salvación. Y eso se le llama la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y mira lo que dice: enseñándoles que guarden estas cosas. Y eso, hermanos, es lo que tenemos que hacer como iglesia. No tenemos que hacer un club social. Tampoco afanarnos para hacer una hiper mega iglesia. Pues si se puede, gloria a Dios. Si no se puede, está bien, no hay pena. Lo importante en este caso es predicar el evangelio. Yo quiero preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que tú le hablaste del amor de Dios a una persona y decirle: tú necesitas aceptar a Cristo en tu corazón? ¿Cuándo fue la última vez? Nos estamos salvando solo nosotros, pero estamos olvidando al resto. Hace muchos años, mi abuelito, que en paz descanse, él era asiduo a el Cristo negro. Cuando yo acepté a Cristo, él me dejó de hablar por mucho tiempo. Pero lo que no se sabía en los planes de Dios era que años después de eso, él iba a tener un cáncer en su habitación, alrededor de su familia, primos, sobrinos, nietos, hijos, y él ya en las últimas. En eso yo entro, me le acerco y literalmente casi ya no podía hablar. Me acerqué, le empecé a hablar del plan de salvación, que es básicamente lo que hablamos ahorita. Y le dije: papá Miguel, usted necesita recibir a Cristo en su corazón. Y él me dice con una voz desgarradora, que casi ya no tenía aire, me dice: pero no me voy a cambiar de religión. No se preocupe, le dije. Usted va a aceptar a Cristo en su corazón, y cuando usted diga: acepto a Cristo en mi corazón, su nombre se va a empezar a escribir en el libro de la vida. Acepta a Cristo, pero no me voy a cambiar de religión, me dice. No, papá, le digo. Acepta a Cristo. Y por tercera vez me dice: pero no me voy a cambiar de religión. No, le digo. Usted lo que va a hacer es reconocer que es pecador, que le ha fallado a Dios, y reconoce que Cristo vino para salvarlo. En ese momento le dije: papá Miguel, repite esta oración de fe conmigo. Y yo le dije: Señor, en este momento, y él lo repitió, te reconozco como mi Salvador. Reconozco que soy pecador y que te necesito. Tú viniste a este mundo para perdonarme y pagar el alto precio por mi salvación. Ahora mi nombre se está escribiendo en el libro de la vida, y lo que me resta es verte cara a cara. Amén. En esa cama estaban mis primos, mis tías, mi tío. El ambiente se volvió tan denso, tan hermoso de la presencia del Señor. Cuando yo reaccioné, el resto de mis familiares estaban llorando. Yo le dije: papá, regreso más tarde, tengo que ir a la iglesia. Era un domingo, no se me olvida. Cuando yo regresé en la tarde, me informaron que había fallecido. Pero yo tengo la certeza y la convicción que yo le ayudé. Dios me dio la oportunidad de que él fuera salvo. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, como iglesia. No quedarnos sentados
o ver en línea, que no está mal. Pero tenemos que hacer dos cosas como iglesia: velar por nuestra salvación y ayudar a otros que se salven. Y esa es la idea, que cada uno de nosotros velemos por nuestra salvación. En Efesios 2, versículos 8 y 9 dice, mejor leamos primero Romanos 3, 23 y 24, que dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente mediante la redención en Cristo Jesús. Y Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La intención de esta prédica, hermanos, es que no seamos esos niños fluctuantes que dice la palabra del Señor, sino que nos mantengamos firmes. Si tú estás cimentado en la roca que es Cristo, vas a estar firme. Y no importa si vienen problemas, circunstancias, si viene el cobrador, si viene el otro cobrador, si viene el cobrador número 52, no importa lo que venga, no importa la enfermedad o lo que estás pasando. ¿Por qué? Porque tu confianza está plena. ¿Sabes cuál es el problema de nosotros? Que le tenemos miedo a la muerte. Tenemos miedo que Dios no provea. ¿Acaso la palabra del Señor no dice: no te he dicho que si creyereis verás la gloria de Dios? Entonces, iglesia, ya es el momento de levantarnos para dos cosas: para cuidar nuestra salvación, pero en serio, cuidarla. Y segundo, compartir del amor de Dios con otros. Hoy presentamos al liderazgo. Hoy presentamos al copastor Andrés, o al pastor asociado Andrés, y ellos nos van a ayudar como iglesia a hacer viva esta palabra. Pero yo quiero exhortarte, hermano, a que te salgas de tu zona de confort, que te levantes y que nos preguntes: ¿en qué puedo ayudar? Yo tengo unos amigos, tengo vecinos y les puedo hablar del amor de Dios. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. El tiempo es corto, Cristo ya viene. ¿Y sabes por qué no viene? Porque mucha gente que no conoce de Cristo todavía no es salva. Tal vez dirás: bueno, entonces mejor que no sepan, porque así tarda más el Señor para que venga. Pero esa no es la idea, hermano. La idea es compartir las buenas nuevas de salvación. Está bien que los misioneros se vayan al África, que se vayan a Australia, que se vayan a todos lados, donde ellos quieran. Pero aquí en nuestra antigua Guatemala, aquí en Guatemala, hay mucha gente que sí ha escuchado de Dios, pero de una forma que no es. Hay mucha gente que necesita conocer realmente a Dios. Hay mucha gente que necesita tener un encuentro como Pablo, como Saulo camino a Damasco, cuando tuvo un encuentro personal con Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. Hermano, no te voy a pedir que inclines tu rostro. Yo quiero verte a los ojos y que tú aceptes el reto de ahora en adelante de cuidar tu salvación y de ayudar a otros para que sean salvos. Si tú quieres aceptar ese reto, yo te voy a invitar a que te pongas de pie y que digas: Señor, aquí estoy. Yo quiero guardar mi salvación y también quiero ayudar a otros a compartir. Invita a otros, trae a otros que se conecten, que busquemos de Dios juntos. Gloria a Dios por lo que están poniendo de pie. Y de igual forma los que nos están viendo en la transmisión, de igual forma pónganse de pie ahí. Gloria al Señor. Oremos. Padre, en este momento, Señor, hemos entendido, mi Dios, algo tan sencillo que es doctrina básica. Hemos entendido nuevamente o hemos recapitulado el por qué estamos separados de Dios. Entendimos de nuevo o recordamos el plan de salvación. Y entendimos nuevamente o recordamos el propósito de la gran comisión de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Señor, te pido que mis hermanos
tú los fortalezcas, mi Dios, para que celosamente guarden su salvación. No por el qué dirán, no por el qué va a decir el pastor, o porque me van a quitar el privilegio si yo hago tal cosa. No, se trata de tener la convicción de guardar mi salvación. Porque si Cristo viene y no nos encuentra bien, lastimosamente nos vamos a quedar. Señor, en este momento mira a cada uno de los que están acá presentes y que se pusieron de pie. Ellos están declarando y aceptando el reto de buscarte, de amarte y celosamente guardar su salvación. Y aparte de eso, Señor, hablamos de que hay que compartir la salvación a otros. Ayúdanos, Señor, a tener ese coraje, Señor, ese ímpetu, mi Dios. Que seamos corajudos, Señor, y que no tengamos temor de hablarle a la gente de tu amor y de tu gracia. No señalarlos ni juzgarlos, sino decirle: tú necesitas de Dios. Yo quiero preguntar en este momento: ¿habrá alguien que necesita reconciliarse con el Señor? ¿Habrá alguien que necesita ponerse a cuentas con el Señor? Y por favor, todos con sus ojos cerrados. Y si hay alguien acá o alguien que nos está viendo, creo que este es un buen momento para aprovechar y decirle: Señor, perdóname. Me he afanado tanto por el día a día. Me he afanado tanto por mi trabajo, por mi negocio. Me he afanado tanto por mis hijos o por mi hogar, que he descuidado esa relación. Si ese es tu caso, yo te voy a invitar que levantes tu mano y que hagamos una oración de fe para que el Señor nuevamente puedan estar de acuerdo, puedan hacer las paces. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Alguna otra mano levantada? Gloria a Dios, gloria a Dios. Oremos. Padre, en este momento yo te entrego nuevamente mi corazón. Que tú seas el centro de mi vida. Que todo lo que gira alrededor de mi vida, en este caso, tú seas el centro de todo lo que gira alrededor y que gira alrededor de ti, Señor. Tu palabra dice que busquemos primeramente tu reino, tu gloria, tu presencia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Hoy levanto mi mano y te digo: perdóname. Levanto mi mano y me pongo a cuentas contigo. Tu palabra dice en Proverbios que el que confiesa y se aparta, tú eres fiel y justo para perdonar. Me aferro a esa palabra y me pongo a cuentas contigo. Gracias te doy. Gracias te doy. Gracias, Padre. Y en este momento, Señor, te damos gracias por esta reunión que tuvimos. Gracias, Señor, por cada uno de los que estuvieron acá a nivel presencial y los que estuvieron a nivel en línea. Bendícenos esta semana, Señor Jesús, donde podamos ver tu gloria manifestada en nuestras vidas. Gracias te damos, y el pueblo dice: amén.